Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a entrar en la conversación de lleno, porque tenemos a Alberto Aranguibel. No hay mucho que presentar, comunicólogo, publicista, politólogo. Se le puede poner todos los títulos que se le puedan poner, porque todo cae parado como el porfiado. ¿Tú eres porfiado, En este Alberto? caso, mientras menos título, mejor. Pero tú eres porfiado. ¿Te acuerdas del porfiado, no? Sí, sí. Que era como pero una el gota porfiado, de mercurio. lo que destacaba más del porfiado no era tanto la terquedad de la verticalidad, sino lo gordo. Y yo creo que no es Mejor el no caso. hacer asociaciones. Exacto, aunque estuviste a punto de decir golfeado en vez de porfiado y casi te la agarro en el aire. Y eso quiere decir que se llega gordo porque a lo mejor se come mucho golfeado. ¿Tú has comido mucho golfeado en tu tú vida? sabes que eso se produce en la gente que piensa a veces más rápido que lo que puede hablar. Yo estaba pensando en construir la frase que te estoy diciendo, de que lo que era más importante o más destacable del porfiado no era lo vertical, sino lo gordo. Y por eso salió seguramente esa Mira, intención. los venezolanos somos. Y el golfeado creo que es uno de los productos que nos llegó con la cultura de las grandes migraciones europeas Sí. de mitad del siglo XX, que es uno de los más valiosos. Seguramente el más valioso en la gastronomía que nos llegó, que no hubo ningún otro que superara nuestros condumios tradicionales, el mondongo, por ejemplo, la yaca, eso no lo supera ni nada que nos llegó de Europa. Pero el golfeado sí. El golfeado se impuso como de verdad un producto gastronómico de verdad de altísimo nivel y que sigue siéndolo en muchos casos. Así es, efectivamente. Pero yo te iba a preguntar, o me iba a referir precisamente, hablando de golfeados y de porfiados, si el pueblo venezolano, si nosotros, nosotras y nosotros los venezolanos, somos porfiados o disposicioneros. Son sinónimos. Yo creo que no necesariamente. Yo creo que en Venezuela se produce que hay la posibilidad de que toda la inmensa gama que ofrece nuestra lengua castellana, el español, para calificar o adjudicarle a las cosas un nombre específico, es de verdad una de las mayores riquezas. Yo creo que los venezolanos tenemos eso, un gran activo, que muchas veces no sabemos explotar, sobre todo en estos tiempos en los que estamos llegando a esta simplificación tan brutal a la que nos han llevado las redes sociales con el lenguaje. El lenguaje que además sustituye incluso las posibilidades de que tú reflexiones sobre cuál es el término correcto, porque siempre hay un icono que le puedes poner, ahora lo llaman avatar. Por supuesto, tiene un valor, pero la riqueza que nosotros tenemos en nuestra lengua para describir las cosas, para describir el universo, es algo que no tiene en ninguna otra parte del mundo la gente. Y ciertamente la diferencia que pudiera haber entre disposicionero y, ¿cómo fue que me dijiste? Porfiado. Y porfiado, Sí. puede ser grande, precisamente en la medida en que la lengua le otorga un valor y una significación muy particular a cada uno de esos términos. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros debemos pensar mucho en nuestras posibilidades como sociedad a partir de la riqueza nunca explotada cabalmente, ni siquiera, ni con mucho, en buena medida, de cómo comunicarnos eficientemente. Yo creo que el problema más grave por el que atraviesa hoy la sociedad venezolana no es el político ni el económico siquiera, es el comunicacional. Estoy convencido de eso, estoy convencido de que en la medida en que nosotros no sepamos superar, por ejemplo, la transculturización, como le han llamado a los procesos de alienación a los que hemos sido sometidos persistentemente desde la óptica de Hollywood, por ejemplo, que nos impone valores, principios, criterios, incluso formas de ver el universo, que nos llevan a que nosotros tengamos inexactitudes permanentes en nuestro desempeño como sociedad, precisamente porque estamos caminando sobre un piso que no es el nuestro, que es el del universo que nos han creado en la mente, que no tiene que ver con nuestra realidad. Eso nos sucede permanentemente, a tal extremo que nos estamos como que habituando, ¿no?, a creer más en esa virtualidad que en la realidad propiamente. Nos pasa permanentemente, a todo el mundo le sucede. Me lo encuentro en todas partes. Yo estoy recorriendo el país permanentemente y hablando con la gente, y me encuentro que
siempre sucede el mismo fenómeno, de la gente que se asombra de que la realidad que está viendo en un momento determinado no tenga nada que ver con lo que dice el Twitter, por ejemplo, y cree que lo que está incorrecto es la realidad real. Porque el Twitter, como es tan imponente por lo novedoso, por lo avanzado, por lo que deslumbra desde el punto de vista tecnológico, debe ser una verdad irrefutable. Y entonces en eso se ha basado mucho, por ejemplo, fíjate, a través de los siglos, la Iglesia. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto, ¿cómo llaman esa cosa en la religión? Del Espíritu Santo. Nada de eso lo han visto. No han visto levitar a un individuo después de 3 días de muerto. Eso no ha sucedido. Pero la gente cree. Y cree que eso es más importante que la realidad real que pueda estar viendo. Yo, por ejemplo, conocí a Chávez. Y yo vi a Chávez redimir a un pueblo permanentemente por donde iba pasando. Yo lo vi, yo estuve a su lado. Yo sé que es verdad que ese hombre está por encima de cualquier otro ser humano y ahí hay una dimensión incluso que habrá que discutir a través del tiempo sobre si Chávez tenía la catadura del santo, como lo han concebido siempre en la humanidad, aquellos seres que están por encima del resto, en términos de esa energía que transmite de amor, de paz, de placidez del alma. Pero tú ves la gente, por ejemplo, que desde la óptica de la religión aplaude, por ejemplo, cuando incendian a un muchacho, y tú sabes que hay una distorsión severa, profunda, terrible, ya no ni siquiera cognoscitiva, sino en el alma misma, que te dice, bueno, la fuerza que ha tenido, la forma como se ha comunicado desde siempre la Iglesia, que a diferencia de lo que pudiera pensar la gente, que creen que hay un dogma rígido, sólido, que debe ser inviolable porque precisamente es muy poderoso y por eso no puede ser flexible y nadie le va a discutir en la misa al cura, diga lo que diga, porque lo que él diga será la verdad sacrosanta, etcétera, porque es la palabra del Señor. Cuando uno ve esos fenómenos, uno se retrotrae y saca la cuenta y dice, es que Cristo fue crucificado precisamente porque no convenció. Es decir, en su momento, Cristo no convenció. Los primeros textos bíblicos, no lo sabe la gente, los primeros textos bíblicos vinieron a aparecer 60 años después de crucificado Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente hay un proceso de comunicación que se fue consolidando a partir de una propuesta y que demoró el tiempo. Y eso tiene que ver con la transformación del ser humano y con ello la transformación de la sociedad. Pero lo que crea angustia, Alberto, y seguramente a nuestras usuarias y usuarios también, es si podemos revertir ese proceso. Podemos revertir el proceso de la verdad virtual frente a la verdad real. Vamos a conversarlo al regresar de identificar al prestador de servicio. Seguimos conversando aquí con Alberto Aranguibel. Estábamos metiéndonos en unos temas que son peliagudos, porque empezamos que si comparando entre el disposicionero y el porfiado, y resulta que estamos ahorita en si seguimos porfiando en enderezar una realidad que no es tal, sino que la inventan los medios, la inventan esos, digamos, expresores de la realidad contemporánea, que hacen que a través de medios como el 2.0 nos digan una verdad que no es verdad, pero que todo el mundo se la cree, tal como lo estás argumentando tú, incluso mirando hacia atrás. Si me permite... ¿Lo podemos revertir, Alberto? Pero era la pregunta que había quedado. Yo creo que la pregunta es ¿por qué habría que revertirlo? ¿Ves? Porque nosotros estamos de todas ¿Nos creemos la mentira entonces? No. Permíteme para remontarme un poquito sobre en qué consiste esto que en definitiva se denomina hoy la posverdad. Que muchas veces la gente habla de la posverdad sin saber exactamente en qué consiste. Y que no es otra cosa sino que precisamente un proceso de evolución de las formas de comunicación del ser humano, como la hemos conocido hasta ahora. Es decir, la comunicación en la humanidad no es solamente a partir de la llegada del medio de comunicación a la sociedad, como lo conocemos hoy en día, por lo menos. La comunicación viene desde mucho antes. Viene desde la humanidad misma. Desde el principio de la sociedad organizada, ya se sabe que había la búsqueda de fórmulas de comunicación y no de medios de comunicación. ¿Qué fue lo que nos sucedió a nosotros, sobre todo en el siglo XX? Que el avance del conocimiento y de la tecnología llevó
a la cristalización de instrumentos que servían para la masificación de esa comunicación que el ser humano ha tenido siempre. Esos son lo que se llamaron medios de comunicación y se llamaron mal porque se pretendieron en un primer momento que iban a ser simplemente instrumentos de intermediación entre la realidad y el receptor, que era la gente, que quería conocer esa realidad. Aquella flecha del emisor. Exactamente, y el receptor, etcétera. Ahí hubo incluso teóricos que hicieron formulaciones que impresionaron por no saber la humanidad, por no estar habituada a través de la historia a este tipo de fenómenos, creyeron que estaban diciendo una verdad reveladora, como McLuhan, por ejemplo, cuando inventó aquello de que el medio es el mensaje. Era una falacia por completo, que yo toda la vida he demostrado que era una falacia porque simplemente era la fórmula que un intelectual izquierdoso, que no era ni de izquierda, sino que sonaba izquierdoso porque estaba en el ámbito del apogeo del movimiento hippie con el cual el Estado norteamericano desmovilizó a su juventud, mientras en el mundo entero se estaba dando el estallido que surgió como el Mayo francés, por ejemplo, y después el de Alemania, el que se dio en toda Latinoamérica, Tlatelolco, etc. Eso que estaba sucediendo al mundo, que avisoró a los Estados Unidos que el primero que estaba llamado a que le sucediera era precisamente a ese país, lo contuvo a través de la inyección masiva de droga entre su juventud. Eso está más que documentado. Por eso es que hoy Estados Unidos es la sociedad más consumidora de estupefacientes en el mundo entero, porque ellos educaron a su propia juventud, que hoy son los adultos mayores, los ancianos, etcétera, que son todos drogadictos. En Estados Unidos no hay nadie que no consuma droga. Por eso es el país más consumista de droga que hay en el mundo. Sin entrar en el detalle de si eso es correcto o no, el asunto es que eso es lo que explica por qué esa sociedad llegó a lo que ha llegado. Fue la necesidad de desmovilizar a la juventud a través de la narcotización del individuo y meterle mucha. Entonces nació el movimiento hippie. Y en el ámbito de las guerras, eso se exacerbaba. Bueno, porque necesitaban buscar dónde estaba la producción, porque Estados Unidos definitivamente no tiene producción de eso. Muchas de las guerras, como por ejemplo la del opio, están determinadas por esa necesidad en la que estuvo todo el Estado norteamericano. Claro. Ahí estuvo la CIA, el FBI involucrado para llevar a las universidades de manera así progresiva toda esa inyección de narcóticos para desmovilizar a la rebeldía natural de los jóvenes en esa sociedad. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? Que McLuhan aparece ahí y hace un planteamiento que tiene que ver con el medio de comunicación. Despertó mucha atención precisamente por eso, porque la gente empezó a preocuparse, bueno, ¿qué tiene que ver la comunicación con todo lo que nos está pasando? Como lo he dicho, es más determinante que muchos otros factores, incluso que el económico o el político, en la mayoría de los casos, como en el nuestro en este momento. El fenómeno está en que a lo largo de todo ese periodo, quienes controlaban al medio de comunicación, es decir, el gran capital, que eran los dueños de los medios porque tenían dinero para comprarlos o para montarlos, porque aquí todos sabemos lo que cuesta una cámara de esta. Sí, por eso es que tú no puedes montar un canal de televisión si te da la gana, no lo puede montar a mi amigo camarógrafo, no lo puede montar nadie aquí, ni nos reunimos todos y no podemos montar un canal, pues eso es muy costoso. Pero un rico puede montar uno, puede montar dos, puede montar tres, puede montar los medios de comunicación que quiera. Por eso siempre hay esas corporaciones mediáticas que conocemos como el top 10, que ahora son el top 5, porque se han ido concentrando. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Que ellos determinaron siempre la verdad y con la llegada del smartphone, del teléfono inteligente, la gente empieza a descubrir sin percatarse de ello, de que eso que estaba viendo como la verdad universal a través de los medios de comunicación, en los que siempre creyó, no era necesariamente la realidad del universo, sino la que le da la gana al dueño del medio de comunicación, que siempre los investigadores en esto lo denunciamos, lo dijimos, pero la gente no lo creía, porque la gente quería creer en lo grato que estaba recibiendo a través del medio. Es decir, el discurso ese de la frivolidad, de la estulticia, de los premios de las mises, del entretenimiento banal. Eso era lo que quería la sociedad porque había sido educada en eso. Y creyó que el medio decía la verdad y que nosotros, quienes éramos los que estábamos denunciando lo que ahí estaba sucediendo, éramos simplemente unos diletantes, izquierdosos, marxistas, que estábamos acá tratando de acabar contra el Estado como se concebía de manera arbitraria. Hoy en día con el smartphone la gente descubre que la verdad puede ser construida. Eso es lo que se llama la posverdad, la verdad que pone la gente en su celular y va circulando
a su buen saber y entender. Entonces tú encuentras que la gente hoy en día, sobre todo en el ámbito de la oposición, que no tienen formación ideológica como tiene el revolucionario. Esa es la gran distinción que hay hoy en la sociedad venezolana, una distinción eminentemente comunicacional. Durante más de 15 años el comandante Chávez formó ideológicamente a un pueblo que tiene hoy un nivel de conciencia distinto a la estulticia, a la banalidad, a la insustancialidad del militante opositor, que más bien desprecia la ideología, desprecia la política, la politización, y que ve en el smartphone una forma maravillosa porque dice, si me llega un mensaje que me manda que dice que ahorita un carro pisó o un perro en la esquina tal, yo tengo que hacer algo porque yo también tengo la posibilidad de la verdad en mis manos, como lo dice todo militante opositor, y dice, 3 perros fueron pisados por 5 camiones. Y entonces después el otro militante de la oposición le agrega 5 perros más y 2 vacas. Pero fíjate, y cuando llega allá, todo un rebaño fue atropellado por los misiles espantosos de Rusia que están cayendo sobre el campo venezolano. Entonces esa es la posverdad, la verdad que se va posteando de teléfono en teléfono y se convierte para mucha gente en la verdad única e indiscutible porque ella la construyó también. Esa posverdad, Alberto, que es una posverdad que descrita como lo estás haciendo, es absolutamente aterradora y perversa. Pero que, entonces yo digo, por eso te preguntaba si hay por eso te digo, hay que realmente revertirla, pero vamos a identificar primero la señal prestadora de servicios y seguimos con Alberto aquí convenciéndonos de que no hace falta revertirlo. Seguimos conversando con Alberto Aranguibel, posverdad, verdad, manipulación, medios de comunicación y toda una perversidad detrás de eso, Alberto, que yo dejaba la interrogante o insistía en ella, si realmente vale la pena no revertirla. Tú decías al principio que no. Bueno, porque fíjate, primero que la perversión es el resultante de una posibilidad que abre estas nuevas formas de comunicación como son las redes sociales. Pero no es el daño en sí mismo. El daño es la incomprensión del medio. Y a eso entonces yo me refiero a que habría que ver si es necesario revertirla o aprender a usarla con conciencia, con racionalidad y entender que el hecho de que ahora todo el mundo pueda tener la forma de construir la verdad universal en su mano y que no sea solo el dueño del medio de comunicación, que fue completamente injusto, inadecuado, inapropiado. ¿Nos convertimos en dueños de los medios de comunicación, todos los portadores? No, de la verdad. De la verdad. Porque la verdad, para no entrar en filosofía, porque creo que habría que buscar pero la más verdad tiempo. que yo hago, por ejemplo, en una fotografía, Alberto, para poner un ejemplo llano. El muchacho que están quemando en Altamira, vivo, y yo hago una fotografía de ese muchacho quemándolo vivo en Altamira, y la vendo en el mundo como una verdad de un país que está en caos de tal manera que se ha llegado a esos extremos y no lo ve como un acto terrorista canalizado para que alguien sensible desde su cámara fotográfica haga esa imagen por sensibilidad y se la convierta en una imagen que se viraliza, como dicen ahora, por el mundo entero diciendo una verdad que no es verdad. Eso es perverso. Está bien, pero ese es el resultante, es lo que te quiero decir. Es el resultante de una distorsión por la que estamos atravesando, que es que nosotros no hemos sido entrenados para eso. Es como que si en un avión, por ejemplo, de repente se parara algo en nombre de la democracia y de la libertad y dijera, un momentico, señores, yo creo que ahora es tiempo de que ese que está ahí manejando el avión, ya tiene mucho rato, de que maneje mi primo, el gordo Nacho. Entonces, si se para el tipo que no ha hecho el curso y no sé cuánto y tal, es muy democrático en apariencia, pero es indebido. Claro. Porque el tipo no hizo el curso, no estudió para eso, claro. Y el avión se va a estrellar inevitablemente. Entonces, con la comunicación sucede lo mismo. O nos vamos a un despeñadero si no lo sabemos hacer bien, o tomamos la rienda. Pero se nos fue de las manos, porque antes había periodistas. No, es que eso y se formaban en una academia. Pero es que eso nos está llegando. Los periodistas no saben de redes sociales. Ninguno. Porque toda la sociedad no ha sido preparada para la nueva realidad que no tiene ya que ver con el instrumento, sino con tu concepción de la verdad y de cómo se maneja. Es decir, lo peligroso que hay no es que alguien vaya y muestre en Europa una foto de algo que sucedió diciendo su hipótesis distinta del asunto y distorsionando sobre la sociedad venezolana, por ejemplo. El peligro que hay es que todo el mundo se vuelve juez y todo el mundo dice, no, ese tipo no, tú no ves cómo lo mató, tú no ves cómo le está haciendo. Entonces la gente ya no acepta la verdad que dictamine, por ejemplo, la planimetría policial
de una cosa científica que hay, de dónde salió la bala, que si la bala salió de esta pistola o de esta otra, eso lo miden unos microscopios de altísima potencia, de la direccionalidad de eso, cómo fue el viento, todo eso, pero la gente lo dice a partir de lo que presume, arbitrariamente, sin saber, sin haber estudiado eso, dice, el tipo lo mató el que está al lado, y ya está. Entonces, el peligro es que nosotros, por no manejar la nueva lógica de la comunicación a la que nos abre las puertas el medio de las redes sociales y toda esta tecnología, es que la gente ya no va a creer en el juez, en el policía, en los tribunales, sino va a creer en lo que le dé la gana. Y en lo que le dé la gana, entonces hay un problema, que vuelve a retomar la conducción de la sociedad, el dueño de un medio de comunicación que nadie lo eligió, sino que él es dueño porque tenía mucho billete para montar un canal de televisión. Eso es lo más antidemocrático que hay. Tú no puedes, como yo decía, montar un canal de televisión, y el hecho de que el rico sí pueda, ya habla de una injusticia, una desigualdad social que hay que corregir en la humanidad, más allá del medio de comunicación, sino ese solo hecho. Entonces, en la medida en que nos dirigimos al manejo de las redes sociales, de manera indebida, el problema no es tanto la red, sino cómo nos estamos nosotros enajenando como sociedad, en donde no vamos a creer más nunca en lo que debe ser creíble y vamos a creer lo que nos dé la gana o lo que nos digan, entonces, que es en lo que hay que creer quienes manejen o controlen las fuentes de información. Entonces, el paso por la anarquía y el caos es un regreso, digamos así, o una reivindicación. Una posibilidad. O una reivindicación del dominador, del capitalista, del dueño de los medios de producción y de comunicación. Pudiera ser, porque no sabemos si este es el último paso en el avance de las tecnologías de comunicación. Insisto, la comunicación es una cosa y la tecnología de comunicación es otra. Obvio. Esto es la herramienta, esta es la pala. ¿Cómo usas tú la pala para construir una determinada edificación? Esa es otra cosa distinta, ¿no? Porque la pala la puedes utilizar para construir como para destruir lo que está construido. Entonces, es a eso a lo que me refiero, es al talante de la sociedad en su naturaleza transformadora, original, como decía Gramsci, que es a la que siempre va a tender la sociedad en la búsqueda de su bienestar. Es ahí donde nosotros debemos trabajar, es ahí en la búsqueda de la superación de esa deficiencia desde el punto de vista ideológico, conceptual e intelectual del individuo. Por eso Chávez, cuando llegó al gobierno, una de las primeras grandes obras de Chávez y de las grandes preocupaciones a través de todo el tiempo fue el de la elevación del intelecto del individuo a través, por ejemplo, de la masificación de la lectura. Eso de preocuparse por distribuir primero libros antes que comida fue, siguiendo, por cierto, la lógica del pensamiento del Libertador. Fue lo más importante para Chávez, porque lo que había que resolver era eso, porque tú le puedes dar comida a la gente y la gente se siente satisfecha, pero el día que sucede que hay una guerra, que nos ataquen, si esa gente no tiene conciencia, como tuvo el pueblo cubano, por cierto, en un momento específico, como el periodo especial. Pero tú sabes, antes de que avances en otros ejemplos, porque no tenemos más tiempo para hacerlo, que me gustaría que apretaras una conclusión, porque eso sí es verdad que no tenemos remedio. Bueno, el tiempo se termina. En la medida en que le vemos nosotros nuestra capacidad ideológica, intelectual, nuestra conciencia de clase, vamos a saber quién es el verdadero enemigo, cuáles son los obstáculos que tenemos que superar. Hay una gran confusión hoy en el pueblo venezolano, hay que reconocerlo. Esta guerra nos ha llevado a que el pueblo se ha desmovilizado en buena medida, el pueblo cargado de angustia, de pesar, de penuria, se ha enfadado. El problema está en que no sabemos si tiene claro quién es el enemigo. Y ahí es donde pudiera estar la crisis, la verdadera tragedia de nuestra sociedad. Por eso digo que es comunicacional el reto que tenemos, elevar la conciencia del venezolano, la conciencia de clase, para que el pueblo cohesionadamente entienda que debemos luchar por superar el obstáculo, profundizando el socialismo y no regresando al neoliberalismo, que es el que genera el hambre y la miseria en el mundo. El hambre que hay hoy en el planeta, 1 de cada 5 seres humanos padece hambre, es en el mundo capitalista, no es en el mundo socialista. Y en Venezuela la superación de los males ancestrales se dio fue con revolución, que es a lo que quiere volver la gente. Y hacia la redención es donde tenemos que avanzar. Yo estoy absolutamente convencido, me encantan los argumentos que ha expresado el compañero y amigo Alberto Aranguibel. Espero que ustedes el programa no solo lo vean una vez, sino que lo repitan para que podamos reflexionar sobre el camino de la conciencia. Gracias, Alberto. Gracias a ti, hermano. Un placer estar aquí.